¿Ah? ¿Se ve bien, chicas? Sí, Súper. pantalla Dale. completa. Sí, sí. Bueno, súper. Empezamos entonces. Estamos entonces viendo el desarrollo embriológico de las distintas estructuras que conforman el macizo craneofacial. Así empezamos desarrollando la cara, conociendo cuáles eran los mamelones principales de esta semana del desarrollo, que eran los que iban a dar origen a cada una de las estructuras que iban a constituir la cara, iban a delimitar la cavidad bucal y conformar todo lo que es el cráneo, ¿no es cierto? Bueno, después la semana pasada conocimos específicamente cómo se desarrolla todo lo que tiene que ver con el maxilar superior. Y hoy vamos a ver cómo se desarrolla y crece la mandíbula, o que también decimos maxilar inferior. Muy bien. Entonces vamos a recordar primeramente a este primer arco faríngeo o mandibular, que lo vimos hace unas semanas atrás, que decíamos que era el más importante porque era a partir del cual iban a originarse la mayoría de las estructuras de este macizo craneofacial. Dentro de los derivados que tenía este arco mandibular, teníamos lo que eran los derivados esqueléticos. Y ahí localizábamos a la mandíbula como uno de los derivados esqueléticos de este primer arco faríngeo o mandibular. La mandíbula se origina a partir de dos brotes laterales que se van a soldar en la línea media aproximadamente en la cuarta semana del desarrollo. Ocurre que entre los 25 a 28 días del desarrollo, en el seno del mesénquima de los arcos o de los mamelones, mejor dicho, mandibulares, ¿se acuerdan que los mamelones eran esos macizos mesenquimáticos que estaban revestidos de ectodermo? Bueno, en el seno del mesénquima de esos mamelones se va a originar una estructura que es determinante en el crecimiento y desarrollo de la mandíbula, que es el cartílago de Meckel. En realidad no se trata de uno, sino de dos cartílagos, uno derecho y otro izquierdo, que se presentan, los podemos ver como dos barras o tallitos que se originan desde la parte más elevada de la cavidad timpánica y que se dirigen hacia la línea media donde se encuentran uno con otro. A medida que ese cartílago de Meckel se va desarrollando, va evolucionando, se va a dividir en 4 zonas que son las que van a ir dando origen a estructuras particulares. Estas 4 zonas o regiones en las que se divide el cartílago de Meckel son de atrás hacia adelante, la zona timpánica o dorsal, que es como un abultamiento redondeado a partir de la cual se van a originar huesecillos del oído, como el martillo y el yunque. Luego tenemos la segunda zona del cartílago de Meckel, que corresponde a la zona retromandibular, que es a partir de la cual se va a formar el ligamento esfenomaxilar. Luego tenemos la tercera zona, que corresponde a la zona paramandibular, que es la que va a originar el cuerpo de la mandíbula propiamente dicho. Y por último tenemos la zona sinfisal, que es la que se fusiona en la línea media con la del lado opuesto y va a dar origen a la sínfisis. Antes de que el cartílago de Meckel sufra resorción. ¿Qué quiere decir resorción? Porque es una palabra que vamos a ir repitiendo varias veces. La resorción es la pérdida
por destrucción celular de algún tejido. Antes de que esto ocurra, las zonas del cartílago de Meckel van a sufrir distintos procesos degenerativos en su interior de diferente intensidad. ¿Qué significa? Que primero las células de ese cartílago van a experimentar una degeneración hidrópica. La degeneración hidrópica significa que se acumula en el interior de la célula exagerada cantidad de agua, ¿sí? Y además también sustancias cálcicas. Esta osificación de la mandíbula decimos que va a ocurrir a través de un mecanismo de tipo yuxtaparacondral, en la cual el cartílago de Meckel o cartílago primario va a servir como una estructura de sostén, va a servir como guía de esta osificación mandibular, pero no participa de manera directa, ¿sí? Antes de seguir avanzando, quiero que recordemos un poquito el concepto de la palabra cartílago. Acá volvemos hacia atrás, el año pasado, en el curso de articulación, cuando vimos en la estación de histología los 4 tejidos fundamentales. Uno de esos 4 tejidos fundamentales era el tejido conectivo o tejido conjuntivo. Dentro del tejido conectivo había tejidos conectivos especializados. El cartílago o tejido cartilaginoso es un tejido conectivo especializado de característica elástica y que no presenta vasos sanguíneos. Está formado por células que se denominan condrocitos y presenta gran cantidad de matriz extracelular. Eso es, en términos generales, las características histológicas de un cartílago. Entonces, es tejido conectivo especializado, no presenta vasos sanguíneos y está constituido fundamentalmente por condrocitos y matriz extracelular. Dijimos entonces que la osificación es de tipo yuxtaparacondral. Y acá vamos un poco a separar en partes esta palabra para entender de qué se trata. La osificación se va a producir en forma de una estructura paralela y al lado del cartílago. Yuxta, que significa al lado, paralela, condral al cartílago, ¿sí? El cartílago de Meckel no queda incluido en la osificación, sino que este va a reabsorberse y desaparecer. Por otro lado, van a participar también en la osificación de la mandíbula unos cartílagos que denominamos secundarios, ¿sí? Estos cartílagos secundarios aparecen alrededor de la semana 12 del desarrollo embrionario, son independientes del cartílago de Meckel y participan o determinan una osificación de tipo endocondral. ¿Qué significa endocondral? Quiere decir cartílago adentro. Por lo tanto, estos cartílagos sí quedan incluidos en la formación ósea. Entonces, como hablamos por un lado de una osificación de tipo yuxtaparacondral y por otro lado dijimos que también hay una osificación de tipo endocondral, es que decimos que en términos generales la osificación de la mandíbula es de tipo mixta. Para que nosotros podamos comprender bien cómo va ocurriendo esta osificación, ¿de qué hablamos cuando decimos osificación? Nos referimos a la formación del tejido óseo, ¿no es cierto? Si hablamos de hueso mandibular, estamos hablando de tejido óseo. Bueno, eso es la osificación, el proceso por el cual se forma tejido óseo. Para poder entender bien,
vamos a considerar a la mandíbula en 4 partes: en la zona o región del cuerpo mandibular, de la rama montante, de la sínfisis y de las apófisis alveolares. ¿Qué entonces es lo que empieza a ocurrir para que nosotros digamos que está empezando el proceso de osificación? Lo que determina la primera manifestación de este evento es la aparición de un escleroblastoma. Escleroblastoma significa una condensación de células embrionarias que están destinadas a formar una estructura esquelética. Les vuelvo a repetir entonces, ¿cuál es la primera manifestación del desarrollo del cuerpo de la mandíbula? La aparición de un escleroblastoma o condensación celular embrionaria que está destinada a formar una estructura esquelética. En este caso nos referimos al cuerpo de la mandíbula. Al ir formándose tejido óseo, los vasos sanguíneos que están en el interior de ese escleroblastoma y la trama, también hay una trama fibrilar densa que forma una red de fibras colágenas, ¿no es cierto? Alrededor de estos componentes es donde se va a ir depositando las sales cálcicas, se van a ir formando las primeras trabéculas óseas y para luego ocurra la mineralización completa. Estas primeras trabéculas óseas que aparecen alrededor de la 6ª semana en el ángulo formado donde se separan el nervio mentoniano del dentario inferior. Primero, ¿qué va a pasar? Se va a formar un anillo óseo alrededor del nervio mentoniano, desde donde se van a empezar a dirigir hacia atrás. Esa va a ser la dirección que van a seguir las trabéculas óseas. Entonces, desde la región del nervio o zona donde está el nervio mentoniano hacia atrás y también hacia adelante. Estas primeras trabéculas, fíjense que se van disponiendo en la parte externa del cartílago de Meckel. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Sí? Fíjense acá, en este gráfico que les estoy indicando acá. Vamos a ubicarnos. Acá tenemos esta estructura circular que corresponde al cartílago de Meckel. Las trabéculas entonces se dirigen de adelante hacia atrás y van conformando esta estructura alargada que les estoy indicando, que se denomina lámina ósea externa. ¿Sí? Esta entonces es la lámina ósea externa, acá tenemos el cartílago de Meckel y acá aparecen otros componentes que están incluidos, ¿no es cierto?, en ese tejido que se está formando, que son el paquete vasculonervioso dentario inferior y la vena de Serres. La vena de Serres es una vena que actúa como vía de drenaje principal de la mandíbula durante el desarrollo embriológico. Esta lámina ósea externa va a emitir una prolongación que se va a dirigir de manera vertical por fuera. Fíjense que estamos afuera del cartílago de Meckel, entonces conformando luego la lámina ósea interna, ¿sí? La lámina ósea externa luego conforma la lámina ósea interna. En este esbozo mandibular vamos a ver que queda constituido como un canal abierto hacia arriba. Esta es la abertura de este canal que quedó constituido por la lámina ósea externa y la lámina ósea interna. ¿Y qué vemos? Desde abajo hacia arriba, la vena de Serres, el paquete vasculonervioso y el folículo dentario. Entonces, vuelvo a repetir, en este momento, el esbozo de la mandíbula
se presenta con la forma de un canal abierto hacia arriba, donde se encuentran de abajo hacia arriba la vena de Serres, el paquete vasculonervioso y el folículo dentario. Folículos dentarios que están en desarrollo, por supuesto. Folículo o germen dentario. Nosotros usamos mucho el término de germen dentario. En esta imagen de acá vemos cómo ya hay un engrosamiento de esta lámina ósea externa y de lámina ósea interna. ¿Qué significa? Que está siendo progresivo el depósito de sales minerales, está ocurriendo calcificación, se están formando nuevas trabéculas y estas estructuras se van engrosando, ¿sí? El cuerpo de la mandíbula termina donde este paquete vasculonervioso va a sufrir una desviación hacia arriba, ¿sí? ¿Qué pasa mientras tanto con el cartílago de Meckel? O sea, ¿qué es lo que va ocurriendo a medida que se va formando tejido óseo? ¿Qué va pasando con este cartílago de Meckel? Bueno, nosotros fíjense que dijimos que el cartílago de Meckel queda por fuera de la osificación. Eso lo podemos visualizar acá. ¿Ven este aspecto en el dibujo del cartílago de Meckel? Significa que este cartílago está sufriendo una regresión. ¿Qué les dije que era la regresión? Una destrucción de ese tejido para luego, de manera definitiva, desaparecer. Muy bien, vamos a observar un poquito estos preparados histológicos y vamos a ver qué es lo que vemos acá. En este preparado histológico que está coloreado acá, este preparado está coloreado con una combinación de hematoxilina, eosina y Alcian Blue o azul Alcian, como pueden leer ahí en la diapositiva, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Primero, hueso recién formado. Fíjense, todo esto de acá es hueso en formación. Esto que ustedes pueden ver acá son esas incipientes trabéculas óseas que se van configurando en este tejido óseo en formación. Ese hueso en formación, fíjense, hacen ese canal abierto hacia arriba, que les mostré en el esquema, y en su concavidad ubicamos el paquete vasculonervioso, acá está indicado, nervio y arteria, hablamos del nervio y de la arteria alveolar inferior, ¿sí? Y acá, en la zona más superior, visualizamos el germen dentario. Fíjense que el cartílago de Meckel está desplazado, acá decimos desplazado hacia lingual, ¿sí? Es esta estructura redondeada, grande y prominente que ustedes ven acá, que justamente se tiñe de ese color azulado. Fíjense entonces cómo queda separado de todo este mecanismo de osificación. Repasamos entonces este preparado histológico. Hueso en formación, formando un canal abierto hacia arriba, donde podemos observar las trabéculas óseas incipientes, el paquete vasculonervioso, nervio y arteria, germen dentario y el cartílago de Meckel desplazado hacia lingual. Este otro preparado histológico, que también está coloreado con la misma combinación de tinciones, nos permite ver cómo el cartílago de Meckel, que es esta estructura de acá, ¿sí? Que la ven de color azulado. Fíjense en este, vamos a tratar de reconocer otros componentes que hay acá. A ver, esto de acá corresponde al paladar, ¿sí? Esto que está acá. Entonces, hacia acá arriba, ¿qué estaría? Todo lo que es fosas nasales. Por lo tanto, acá está delimitado ya todo lo que es el techo de la cavidad bucal, ¿sí?
Esta estructura enorme que ven acá corresponde a la lengua, ¿sí? Esto que se está formando acá va a ser el hueso mandibular. Acá está el cartílago de Meckel y está ocurriendo todo por acá la osificación de la mandíbula. Pero ¿qué es lo que vemos puntualmente en este cartílago de Meckel? Cómo va involucionando en la zona más del cuerpo mandibular a medida que avanza la osificación. Sin embargo, a nivel sinfisal, o sea, de la sínfisis mentoniana, vemos que sigue persistiendo y eso está representado por la intensa proliferación de los condrocitos, que lo podemos ver en esta imagen ampliada de la derecha. Cada una de estas células que ustedes ven acá son los condrocitos, esas células que están proliferando de manera muy intensa, que están produciendo, por ejemplo, colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, ¿sí? Que van a formar una malla, un tejido, una malla reticular, sobre la cual luego se va a ir conformando el tejido óseo. O sea, este tejido cartilaginoso luego va a ser reemplazado por hueso. ¿Qué pasa? Estos condrocitos, luego de cumplir su función, se hipertrofian, sufren apoptosis celular. Recuerden que la apoptosis celular es la muerte celular espontánea, ¿sí? De las células. Pero no solamente intervienen acá células, tejidos, fibras colágenas. También intervienen otros componentes muy importantes como son las hormonas y los factores de crecimiento. Todo este conjunto de componentes es lo que va determinando y haciendo que se vaya produciendo la osificación de la mandíbula a expensas de este cartílago que les sirve de guía. Ahora, cuando hablamos de la osificación de la rama montante, hablamos específicamente de la participación de los cartílagos secundarios. Entonces, osificación de cuerpo mandibular, hablamos de la participación protagonista del cartílago de Meckel. Ahora, en osificación de la rama montante, hablamos de la participación de los cartílagos secundarios. Estos cartílagos secundarios aparecen alrededor del tercer mes de gestación, también a partir del tejido conjuntivo del mamelón mandibular, ¿sí? No son independientes del cartílago de Meckel, no derivan del cartílago de Meckel. Y son 4. El cartílago condíleo, el cartílago coronoideo, el cartílago angular y el cartílago sinficiario. El nombre de cada uno de estos 4 cartílagos ya les da la idea a ustedes de qué componentes de esta rama montante, ¿sí? O también de la sínfisis, porque hay uno que participa en la sínfisis directamente, qué componentes van a determinar y configurar. Estos cartílagos secundarios están formados por células mesenquimáticas indiferenciadas en sus capas más superficiales. La capa superficial que reviste un cartílago se denomina pericondrio. Las células mesenquimáticas indiferenciadas de ese pericondrio van a secretar abundante matriz extracelular rica en colágeno tipo 1. Esas células mesenquimáticas proliferan de manera intensa y van haciendo crecer a cada uno de estos cartílagos. Cerca de la bifurcación del nervio dentario inferior y el nervio lingual aparece una condensación mesenquimática densa a partir de la cual
se van a conformar o formar el cartílago coronoideo, el condíleo, perdón, acá, y el simficiario. Entonces, a partir de esta condensación mesenquimática, se van a conformar el cartílago coronoideo, el cartílago condíleo y el cartílago simficiario. Estos se ubican en zonas donde también se van a insertar los músculos masticadores y determinan una osificación de tipo endocondral. Esto ya les mencioné al principio. Los cartílagos secundarios van a realizar un mecanismo de tipo endocondral. ¿Qué significaba esto? Que el cartílago queda en el interior de la ósea, queda involucrado dentro de ese tejido óseo que se está formando. Este proceso de osificación es seguido por la aparición de un tejido mesenquimático que va a producir la resorción del cartílago, y la aparición del tejido óseo que lo reemplaza. ¿Está? Entonces, tenemos los cartílagos secundarios. A partir de los cartílagos secundarios se inicia un mecanismo de osificación endocondral. Por lo tanto, el tejido mesenquimático del cartílago desaparece, ¿sí? Sufre resorción y en su lugar aparece tejido óseo que lo va a reemplazar. El cartílago condíleo es, digamos, el más importante o es el más desarrollado y es el que va a persistir durante más tiempo en la vida humana, prácticamente hasta la pubertad o quizás también un poco más, porque participa no solamente como un centro de crecimiento, sino también como un centro de articulación. Esto tiene que ver con que a partir de este cartílago condíleo se van a conformar distintas partes de la ATM, de la articulación temporomandibular, como lo son el cóndilo de la mandíbula, el menisco de la ATM y la superficie articular del temporal. Por supuesto que para que esto ocurra, además de las transformaciones y eventos celulares, les vuelvo a recordar que participan otros factores reguladores como son hormonas y factores de crecimiento. La ossificación de este cartílago condíleo va a determinar el desplazamiento hacia atrás y hacia arriba de la rama montante de la mandíbula. Luego ese cóndilo va a ser tapizado por un tejido óseo más compacto, el cartílago va quedando cada vez más reducido y va a recubrir la superficie articular del cóndilo. Los cartílagos angular y coronoideo tienen una existencia muy corta porque prácticamente desaparecen en el feto a término. Bueno, entonces, volvemos otra vez un poquito para atrás. Hablamos de osificación del cuerpo de la mandíbula y hablamos de cómo va participando y determinando ese evento el cartílago de Meckel. Hablamos de osificación de la rama montante y hablamos de cómo participan los cartílagos secundarios, principalmente el cartílago condíleo, ¿sí? Que va a determinar la formación de los componentes de la ATM, el cartílago coronoideo y el cartílago angular. Y recuerden que la osificación a partir de estos cartílagos secundarios era de tipo endocondral. Seguimos. Sí, acá. Ya formamos el cuerpo, ya formamos la rama montante, nos queda formar, osificar, mejor dicho, la sínfisis mentoniana y las apófisis alveolares.
El único lugar donde no se reabsorbe el cartílago que queda incluido en la mandíbula es en la sínfisis mentoniana, ¿sí? También ahí ocurre una osificación de tipo endocondral. El cartílago sinficiario va a participar en el crecimiento de esta región de la mandíbula en 3 planos del espacio. En el plano frontal, que tiene que ver con el ancho de la mandíbula, en el plano sagital, que determina la altura, y en el plano horizontal, que tiene que ver con el espesor. Estos cartílagos, los cartílagos sinficiarios, que son 2, uno derecho y otro izquierdo, se enfrentan en la línea media, ¿sí? Ahí es donde va a ocurrir de la unión de ambos cartílagos una sutura. Una sutura es como una cicatriz que queda determinada luego en el hueso, se puede distinguir bien esa unión, esa fusión. Entonces queda determinada una sutura a nivel de la sínfisis mandibular. El pericondrio, ¿se acuerdan que les dije que el pericondrio era ese recubrimiento de tejido conectivo del cartílago? Actúa como una zona de crecimiento de cada uno de los cartílagos sinficiarios y luego es reemplazado por el periostio mandibular. ¿Qué es el periostio? Es el recubrimiento de tejido conectivo de los huesos, ¿sí? Entonces, volvemos para atrás a ver si no nos confundimos. Los cartílagos sinficiarios, derecho e izquierdo, se van a unir y fusionar en la línea media y van a determinar la aparición de una sutura. Sutura de sínfisis mandibular. Ahora, la osificación de estos cartílagos sinficiarios va a ocurrir cuando el pericondrio, las células del pericondrio se diferencian en células osteógenas, o sea que son capaces de producir hueso y se transforman en periostio. A partir de ahí es entonces el periostio mandibular el que va a ir determinando el crecimiento de esta zona del hueso mandibular. Los cartílagos sinficiarios participan más o menos hasta los 2 años de vida postnatal, ¿sí? Luego, a partir de ahí, ya queda totalmente reemplazado por el periostio. Ay, acá está mal escrito, por el periostio. ¿Mm? Muy bien. Por último, tenemos la osificación de las apófisis alveolares. Las apófisis alveolares son la consecuencia del desarrollo de los gérmenes dentarios. ¿Qué significa esto? Que si no hubiera gérmenes dentarios, no se formarían las apófisis alveolares. Ustedes saben que en el tejido óseo alveolar, las apófisis alveolares son esas canastillas, cavidades, donde se aloja la pieza dentaria. En la vida intrauterina es donde se aloja el germen dentario, ¿sí? Una vez que se formó la lámina ósea interna y la lámina ósea externa, ¿se acuerdan uno de los primeros dibujos que les mostré, que quedaba conformado ese canal abierto hacia arriba y veíamos que tenía en su parte más superior se podían visualizar los gérmenes dentarios? A medida que los gérmenes dentarios se van desarrollando, empiezan a aparecer los tabiques verticales. Los tabiques verticales son como las paredes óseas que van a separar un alveolo de otro, o sea, que van a separar el espacio que le corresponde a una pieza dentaria de otra. Por ejemplo, acá, ¿sí? Profe, Luego se va a formar, sí. entonces los gérmenes dentarios son los que le dan formación a la pieza dentaria, digamos.
A partir de los gérmenes dentarios se forman las piezas dentarias, exactamente. El Ajá. germen dentario es el origen de las piezas dentarias, exactamente. Eso es tema de más adelante, por eso yo no estoy profundizando, pero lo dijiste muy Gracias, bien. gracias. El germen dentario es el futuro diente. Entonces, en la vida intrauterina se desarrollan, se empiezan a formar los gérmenes dentarios, no solamente de la dentición temporal, sino también de lo que después va a ser la dentición permanente. ¿Sí? Fíjense, en cada una de estas imágenes son todas radiográficas y son imágenes radiográficas de fetos humanos. ¿Sí? Esto que ustedes ven acá corresponde a lo que es la región alveolar del hueso mandibular. Cada una de estas estructuras, como ustedes ven las como redondeadas, corresponderían a las apófisis alveolares, dentro de las cuales se ven estas imágenes que ustedes ven más blanquecinas, con esa forma como de capuchón, son cada uno de los gérmenes dentarios. ¿Sí? Acá se me corrió el óvalo, pero acá lo que yo les quería mostrar era la sutura sinficial mentoniana, que en esta imagen de acá se alcanzaba a ver bien, la línea donde se fusionaba cada uno de los lados, digamos, de los cartílagos sinficiarios. ¿Ahí está? Entonces, fíjense, vemos esas apófisis alveolares bien delimitadas con el germen dentario en su interior. Esta numeración de acá es la numeración que según el registro dentario, que ya van a aprender en introducción, o no sé si ya están aprendiendo, se les asigna a cada una de las piezas dentarias y tenemos un registro dentario para dentición permanente y un registro dentario para dentición temporaria, ¿sí? Bueno. Entonces, les dije que luego de que se formaban los tabiques verticales que separaban un alvéolo de otro, se forma un tabique horizontal, que va a separar los alveolos del paquete vasculonervioso que va a pasar por acá abajo. ¿Sí? Bien por el borde inferior de la mandíbula va a transcurrir el paquete vasculonervioso. Cada vez que hablamos de paquete vasculonervioso, vascular viene de vaso sanguíneo. Hablamos de vena, de arteria, y nervioso quiere decir nervio. Van juntitos los tres componentes, ¿sí? Vena, arteria, nervio, van recorriendo todo el hueso mandibular. Las zonas corticales de las apófisis alveolares se van diferenciando con la erupción de las piezas dentarias. Cada vez que erupciona, ya estamos hablando por supuesto después del nacimiento, cuando erupcionan cada una de las piezas dentarias, estas apófisis alveolares se van remodelando permanentemente, ¿sí? Porque cuando hay ausencia de pieza dentaria, el tejido óseo se reabsorbe. Necesita de la pieza dentaria para mantener su estructura habitual. Por eso es que por ahí nosotros vemos en las personas ancianas que tienen gran pérdida de piezas dentarias y uno les ve los maxilares como achicados, sobre todo en espesor. Al no estar el estímulo de la pieza dentaria, el espesor, el grosor, la altura del tejido óseo va disminuyendo de manera progresiva. Muy bien. Entonces, se formó y se osificó la mandíbula, por un lado el cuerpo, por el otro lado la rama montante, por el otro lado las apófisis alveolares y por otro lado la sínfisis mentoniana. Ahora, esa mandíbula, por supuesto que sigue creciendo después del nacimiento. Entonces ahí
hablamos de lo que es el crecimiento por un lado del cuerpo mandibular y por otro lado de la rama montante, ¿sí? En lo que se refiere al crecimiento postnatal del cuerpo mandibular, hablamos otra vez de 3 planos del espacio: horizontal, frontal y sagital. El crecimiento horizontal, o sea, aquel que se da hacia afuera, se origina en el periósteo, ubicado en la línea media entre los 2 sectores que van a formar la mandíbula, ¿sí? Esto empieza a ocurrir a partir del segundo año de vida aproximadamente, que es una zona muy activa de crecimiento, este periósteo. Entonces va determinando, ¿no es cierto?, la reconfiguración del hueso en la vida postnatal. Por supuesto que el hueso mandibular no crece toda la vida, hay un momento del crecimiento en el que esto se para, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos el crecimiento hacia atrás o en el plano sagital, que está estimulado por el desarrollo de las piezas dentarias molares, no solamente de los molares temporarios, sino también después de los molares permanentes. Por último, en el plano frontal, o lo que decimos en altura, también es favorecido por los folículos dentales o gérmenes dentarios, ya que van a promover la aparición de las apófisis alveolares. ¿Mm? Muy bien. Eso entonces con respecto al crecimiento postnatal de la mandíbula. Plano horizontal o hacia afuera, plano frontal o en altura y plano sagital o hacia atrás o en sentido antero-posterior. Y cada una de las estructuras que lo determinan. Por otro lado, cuando hablamos de la rama montante, decimos que vamos a considerar un desplazamiento de la rama hacia atrás y un crecimiento hacia atrás y hacia arriba. Ese desplazamiento hacia atrás puede ocurrir porque la rama montante va a sufrir reabsorción en su borde anterior. Vamos otra vez, acuérdense que reabsorción es la desaparición del hueso, ¿sí? Reabsorción. Entonces, en su borde anterior y aposición en su borde posterior de manera más intensa. Entonces, al depositarse hueso en este borde posterior de manera más intensa, va a hacer que la rama montante se desplace hacia atrás. En el crecimiento hacia arriba y hacia atrás participa el cartílago condilio, que ya les mencioné cuando hablamos de los cartílagos secundarios. Este crecimiento también del borde posterior de la rama montante hace que aumente la longitud total del hueso, desde el ángulo hasta la zona mentoniana, ¿sí? Como el crecimiento aposicional del borde posterior es más intenso que el borde anterior, también se va produciendo un aumento en el espesor de la rama montante. Bueno, llegamos hasta acá. Lo importante que ustedes puedan comprender es en el crecimiento postnatal diferenciar cómo es en cada una de estas 2 partes y en qué planos se realiza y cuáles son los componentes que intervienen en cada uno de estos planos, ¿sí? Bueno, voy a terminar. Melissa, ¿estabas levantando la mano?
No, no, era un Eli. icono nada más. Ah, bueno. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguna pregunta? La recomendación de siempre. Vuelvan a ver el material que está en el aula, ¿sí? Es la mejor manera de que puedan ir fijando todo lo que les vamos enseñando, ¿sí? Toda la explicación que yo les di está desarrollada en ese material de lectura que está en el aula virtual, excepto que por ahí les fui dando algunas definiciones como para que ustedes puedan entender mejor, como el concepto de periostio, de pericondrio, qué significa osificación endocondral, qué significa osificación yuxtaparacondral, recordarles qué es un cartílago, como para que a ustedes les resulte más fácil comprender. Pero después ya ven que lo que nosotros les damos acá en esta instancia, en este momento, es lo mismo sobre lo cual se trabaja en las clases por Meet y es lo mismo sobre lo que después van a ser evaluados. No, no hay nada nuevo. Sí, escucho, ¿alguien me quería decir algo? O las chicas, Melissa, ¿quién están? Melissa y Natalie. ¿Ustedes quieren agregar algo? No, Diana, se entendió ¿alguna de las tres? perfecto. Se entendió perfecto, bien detallado. Es como vos decís, ¿Qué que me van vuelvan a al decir material, mis lo mismo les chicas? digo en las comisiones, les digo lo mismo. Vuelvan al material que se les Bueno, da, está claro y ajá. muy bien, Ale. Gracias. Bueno, Ale, gracias. Ale, solamente recordarle a los chicos, Hola, doctora. ¿cómo Sí, estás? ahí le Recordarle a escucho, los ahí le escucho. chicos, sí, no, recordarle a los chicos la importancia de la responsabilidad del ingreso a las aulas de actividades teóricas prácticas de manera personal. Ya no vamos a tener Se silenció, me parece. Ahí, doctora. personal e Hola. individual. Ah, ¿Escucharon? sí. Perfecto.